Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Quizás en Entérese nunca se haya tratado un tema de mayor actualidad que el que vamos a tratar hoy. El fenómeno de la tecnología en el campo de las comunicaciones. En el campo de esas comunicaciones en las que nos encontramos de un lado la nueva tecnología, la Internet, Facebook, Twitter, Google, y por el otro lado los medios de comunicación, radio, prensa y televisión. ¿Cómo juegan estas dos? ¿Qué beneficios hemos obtenido de esa gran tecnología moderna? ¿Y cómo nos ha perjudicado la misma? Y como el tema es tan complicado, decidimos escoger a una persona que está muy vinculada a nosotros y que sí conocemos de la gran experiencia que tiene dentro de todo esto que vamos a tratar. Nos referimos a nuestro amigo, a Luis Díaz, Luis G. Díaz, director ejecutivo de nuestra programación en español. Ustedes lo ven diariamente en Buenos Días Miami, en Telemiami. Y aquí todos los domingos después de nuestro programa Entérese de 6 a 6 y media, lo tenemos en foro a Luis Díaz. Bienvenido a nuestro programa, Luis. Muchas gracias, Angulo, por darme la posibilidad. Lo único que quisiera aclararte es que es Buenas tardes Miami, porque lo hago en la tarde. Y yo dije buenos días. Buenos días, Miami. Perdón, es buenas tardes, porque yo lo vi ayer, buenas tardes, pero parece que de ayer para hoy ya se me confundió y lo puse buenos días. No importa, no importa. Mira para eso. Buenas tardes Miami, de lunes a viernes, ahora estamos de 2 a 3 de la tarde, todos los días ahí con diferentes temas. Exacto. Bueno, Luis, yo creo que primero tú me digas los beneficios que ha traído, porque después vamos a caer en la parte dura, ¿no? Pero ¿qué beneficio nos ha traído todo este adelanto? Tú estabas diciendo hace unos minutos que hace 27 años hoy se cumple del primer Nintendo. del primer Nintendo. Y de allá para acá ya estamos viendo lo que hay. ¿Cuáles son los beneficios que nos ha traído tanta tecnología? Enormes. Los beneficios son enormes. Imagínate que ha hecho al mundo más pequeño. Ya hoy nosotros a través de las redes sociales nos podemos comunicar con una persona en Australia o en África. En el momento estamos conversando a través de eso. Ya en los medios de comunicación podemos ver a través de Skype o de otros tipos de comunicaciones que en el momento podemos estar conversando y trayendo noticias, como por ejemplo este problema en Benghazi, esto que es en Libia, ¿no? Que fue tan importante. En el momento estamos recibiendo esa información. Es decir, que yo creo que los beneficios han sido tremendos en términos de la comunicación. También yo creo que el conocimiento nos ha dado a través del Internet la posibilidad de tener, antes teníamos que tener shelves de una cantidad de libros tremenda o ir a biblioteca. Hoy a través del Internet tú tienes la posibilidad de entrar en las mejores bibliotecas del mundo y encontrar la información que tú buscas, que antes te era muy difícil obtenerla. No hay duda ninguna de que ha sido muy positivo para la sociedad. Nuestros hijos, que antiguamente tenían que cargar una cantidad de libros para la escuela, ya cada día vemos menos, porque hoy en día la tecnología del Internet se lleva a las escuelas y el futuro, yo creo que lo voy a ver. Yo creo que estamos al doblar de la esquina. Van a llevar un iPad y ahí van a tener todas las cosas. Es decir, que por lo menos que muchos niños que se afectaban la espalda por cargar todas esas mochilas pesadas con libros, ¿te acordarás? Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la escuela tenía que llevar un maletín, cuando aquí no había mochila, un maletín, con una cantidad de libros enormes. Hoy en día eso se ha evitado, nos ha dado más acceso a la información, estamos más preparados. No hay duda que los beneficios son increíbles. Hasta un médico, tú que estás en el campo de la medicina, te dan un diagnóstico y el paciente puede ir al Internet, poner el diagnóstico que le han dado y mirar las implicaciones que tiene en el idioma que tú entiendas, porque te da la facilidad también de poder traducir eso a cientos de idiomas. Antes de convertirme en abogado del diablo, voy a plantearte algo más de lo que has dicho. Yo tengo un amigo mío que lo hemos traído aquí, el doctor García Rivera, neurólogo, y me llevaba a su oficina los otros días, donde tienes una serie de monitores, y entonces me dijo, mira, en estos momentos voy a tratar a una persona que está en un intensive care de Washington, en Seattle, Washington. Digo, ¿cómo es eso? Dice, cállate la boca y no hables una palabra. Enciende ese señor aquellos televisores,
aquellos monitores, y de buena primera me veo allá en ese hospital a una persona en un cuarto de intensive care, y él hablando con los que están allí y de ahí sabiendo lo que le están diciendo el individuo, y él diagnosticando y dando las soluciones que hay que hacer en ese instante de ese hombre que está en una situación crítica, a tantas millas de aquí, la tecnología. Pero si lo hacemos a diferentes países, con la guerra del Golfo se pudo ver eso, en operaciones difíciles, también de aquí, ayudaban a los médicos allá a poder hacer el tratamiento adecuado, si era cirugía o una cirugía. Es increíble. El avance... Los drums esos que mandan, tecnología. Bueno, nos vimos los otros días este señor australiano que se lanzó de 123,000 pies, que no lo dieron en los medios en vivo por temor a lo que pudiera haber pasado, pero a través del internet sí lo dieron en vivo y pudimos ver a ese hombre a esa altura, desde esa cabina que tenía, pararse, tirarse y seguir grabando y todo viéndolo aquí abajo hasta que ese hombre en paracaídas, no sé si la palabra correcta es aterrizar o bajar o como lo querramos llamar, perfectamente bien. ¿Estás viendo la distancia que había? Y el que mandan a Marte, la maquinita, viéndose allá hasta cómo pone el tiro. O sea, todo eso es la tecnología. No hay duda ninguna que los avances han sido... Y déjame decirte que al César lo que es el César, uno lo que puso esto, porque esto de todo se usaba antes militarmente, el Internet, que lo puso al alcance de la población fue Al Gore, que fue expresidente de Al Gore. Sin lugar a duda puso esto para que todas las personas pudieran tener este alcance. Yo creo que ha sido maravilloso, maravilloso. Claro, Angulo, tú dijiste que al ser abogado del diablo, no hay duda ninguna que todo Yo voy con empezarte, quiero, porque por eso te he escogido. Porque yo sé que tú vas a tener explicación para todo esto. La confrontación entre esa alta tecnología y en el caso de los medios, como es la radio, la prensa y la televisión, con la que nacimos, con la que nos hemos criado y con la que hemos estado informados hasta los otros días. ¿Cómo ha afectado eso a aquello? No, eso sí lo ha afectado. Bueno, hoy en día, hoy precisamente están en todas las noticias. Es decir, yo te diría que a partir del jueves estaban las noticias de que una revista que llevaba 80 años en el mercado, muy famosa en los Estados Unidos y en el aspecto político mucho más, que es Newsweek, una revista con un nombre extraordinario, pues deja de ya tú poder ir a un estanquillo y comprarla, porque ya va a lo que es digital, al internet. Y entonces ahora para tú poder leerla tienes que suscribirte en el internet. Has visto el impacto que ha tenido en una cantidad de periódicos enormes que han tenido que cerrar sus puertas y por consiguiente el desempleo, porque se han ido a través del internet. Y hoy en día tú puedes leer en algunos más, en otros menos, dependiendo. Por ejemplo, en el Nuevo Herald y en Miami Herald, para hablar aquí local, te ponen las noticias más importantes que no te cuestan un solo centavo y la puedes ver en el celular tuyo, la puedes leer. Hay otros periódicos que te dan más amplitud, por ejemplo, lees El País, uno de los periódicos más importantes de España y yo diría que de Europa, lo puedes leer en el internet, sin costo alguno. Es decir, claro, ellos apoyan porque tienen publicidad dentro de eso, ¿no? Pero cada día yo creo que la prensa escrita, y mira para que tú veas cómo se ha reducido la cantidad de páginas en los periódicos, es porque ya todos estos periódicos se han ido a digital, tienen que hacerlo. Pero porque has puesto a pensar, eso es muy bonito decirlo, podemos verlo, el daño humano, el daño en familia, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo por miles en todos esos medios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se hace con esa gente? Que en la mayoría de ellos son hombres que llevan, porque eso no es un giro que se aprende de un día para otro. Sí, ya esos giros llevan años, ya están ya en su tercera edad avanzada y de buena primera viene esta fiebre y los elimina. Eso no es una desgracia, eso no es... No hay duda, Angulo, pero no solamente es en eso, la tecnología está haciendo eso, no solamente en este campo de las comunicaciones, en todos los campos industriales. Estamos viendo que antiguamente, bueno, lo vemos en nuestros medios de comunicación, aquí hay muchos canales de televisión que no tienen ya hombres. Es decir, tienen a uno solo que maneja 3 cámaras robot, que no tienen a nadie, y hacen el programa. Tú cuando ibas aquí al condado de Miami-Dade a ver las reuniones de los comisionados, tú veías un camarógrafo en cada una de esas, ya no lo ves. Ya tú ves nada más que está allá arriba en la cabina, que controla porque las cámaras son robóticas y las utiliza. En todos los lugares, antes tú veías en el Game Industry, la industria de la aguja, que habían una cantidad de personas en factorías cosiendo y ahora no tienen que hacerlo.
porque hoy en día una sola persona y las demás se operan con la tecnología a través de computadoras. ¿Cómo tiene solución? ¿Cómo Un problema afecta serio. eso? Ese es un problema Porque serio. al propio al gobierno que esté de turno, sea Juan Pérez o Diego, Cierto. viene un desempleo. En gran parte del desempleo está ahí. ¿Cómo lo resuelve? Si él está encantado con la tecnología, Es verdad. porque el que tenga mejor tecnología es más importante. Sin embargo, deja una cantidad de gente en la calle tremenda. ¿Qué hacer con esa gente? Tú has tocado un tema que yo vengo tocando hace como 3 años, que aquí, y porque llevé muchos años en el giro ese, el país, y hablo del gobierno, no se había preparado para los retos que traía el avance tecnológico. Y no se crearon ni se legislaron leyes o se crearon condiciones para poder asumir lo que tú estás diciendo. Porque no hay duda ninguna de que se ha eliminado la mano de obra en muchas cosas a través del sistema de computadoras. Y cada día avanzan más, porque hay muchos, ahora se están creando, estamos en la época de los robots, y cada día son más perfectos. Ya lo tenemos hasta para que nos sean sirvientes y nos sirvan en la casa. Y es increíble a dónde vamos. Y no se han preparado quizás alternativas para ver dónde ponemos a esa gente que se han quedado desempleados. Pero es una realidad. Lo que tú estás diciendo es una realidad y yo no creo que aquí están, por lo menos por lo que yo veo, no están atacando esa área, que es extremadamente importante. Eso se está hablando de crear nuevas fuentes de empleo y la manufactura y crear, pero es que no nos damos cuenta de que son menos, porque la tecnología, aquí hablamos, vamos a ver en infraestructura, carretera, pero antiguamente tú veías 100 hombres trabajando en la carretera, ya no los ves, porque ahora hay una máquina que coge el ancho de la calle y tira todo eso, ya no hace falta esa cantidad de personas que le tiraban ahí y arrastraban, ya no hace falta. Y eso es un problema serio. Un acueducto en una ciudad le daba trabajo a la mitad del pueblo. Ya eso se Hoy te ponen aquella matraca y después vienen los tubos grandes que y se acabó. En los puentes, que estamos viendo ahora aquí en la 836. Ya vienen hechos. Ya vienen hechos. Nada más que armarlo. Ha desplazado eso. Claro, señores. tú dirías, bueno, los que lo hacen el puente, sí, tienen que soldar si es de hierro. Es una minoría. Pero lo hace. El problema es que también con el avance de la tecnología otros países se han desarrollado también. Y entonces es donde viene la competencia, ya no solamente que hacen cosas de calidad, pero a la misma vez a más bajo costo. Y por ejemplo, ahora, esto yo sé que no es un problema político, pero viene a colación, que aquí se están haciendo arreglos y haciendo puentes nuevos en Nueva York, rehabilitando algunos, otros nuevos para unir ciudades en California, y toda esa construcción se ha hecho fuera del país porque es más barata. Exacto. Y entonces no solamente afecta el avance de la tecnología, pues esa gente la tiene también, porque antiguamente era más reducido quienes tenían al alcance. ¿Por qué se ha abaratado tanto esto? Que ya toda esa tecnología ha llegado a una cantidad de países que lo que les sobran son personas, número uno, y necesitan desarrollar sus industrias, como por ejemplo en el caso de China. Todos estos puentes que estamos hablando, que son con fondos públicos que se le ha dado por un incentivo a las municipalidades, se están haciendo en China. Oiga, eso, y aquí se montan. Oiga, y estamos hablando de, por ejemplo, en California estamos hablando de 2.2 billones de dólares, es decir, 2.200 millones de dólares. China. A empresas aquí que fabrican allá. Y desplazando a nuestra gente. Y desplazando a personas que hay aquí. ¿Qué pasó? Porque eso es una realidad. Tú hablándome de eso, me recuerdo de las grandes crisis, inclusive cuando surge el fenómeno del capital por Carlos Marx, que es cuando surge el vapor, la máquina a vapor. Esa máquina a vapor acabó con medio pueblo, dejó sin trabajo. Los hombres de esa época, ¿cómo resolvieron ese gran desempleo? Que fue de millones. Yo sé, pero que se morían la gente en la calle. Pero acuérdate que había menos población, el número uno. Y como entró también la automatización, pues ese desarrollo industrial dio oportunidades de empleo. Se crearon nuevas empresas, que fueron las que nosotros revivimos un poco más perfeccionadas, la usamos nosotros cuando llegamos a este país, por ejemplo. Todavía existía. Pero el problema es que ahora el avance, estamos hablando de la nanotecnología, y ahora de todo en el campo tuyo de la medicina, cuando un médico por una computadora opera ahí y son robots los que están en realidad. Están mirando aquí, tú estás sentado allá. Están robots ahí. Operando desde aquí. Pues ya necesita menos personas. Antes, cuando estaba operando, necesitaba más asistentes, más asistentes enfermeros. Todo. Sí, quiere decir con esto que ha reducido. Entonces, eso sí impacta. Pero en aquella época todavía no era el impacto y había menos población. También acuérdate que ahora hay más población. No es lo mismo. Y el otro detalle que te dije al principio, la edad.
No es lo mismo que cuando te dejaste sin trabajo a un hombre de 20 años que puede resolver, que desgraciadamente son los individuos que ya llevan tiempo en las empresas, los que ya no tienen otra cosa que buscar, porque ya están saliendo ya de viejo y no hay tanta subsidio de los estados para resolver a esa gente. Bueno, le da la posibilidad a través del internet a estas personas mayores con ese conocimiento, le da la posibilidad en internet de crear sus propios blogs, de crear sus propias páginas informativas, y ahí a través de mercadear esa información que es buena, pueden sacar dinero para poder ellos mantenerse. Quizás no a lo mejor al mismo nivel que estaban antes, pero sí para sobrevivir. Y el gobierno que se va a ir endeudando, tratando de crear programas para ayudar a todas estas personas. Pero una de las cosas que yo creo que más ha impactado, y lo hemos visto después que se crearon todo el sistema de lo que le llaman los canales de cable, porque antiguamente controlaban los medios todas estas grandes cadenas que iban por frecuencia, ¿no? ABC, CBS, NBC, todo este tipo de... Pero cuando se empezó a crear estos canales de cable, que CNN fue uno de sus pioneros, que hizo una labor extraordinaria, porque aquí en noticias había que ver CNN, porque tenía corresponsal en todas partes del mundo. Es más, todos estos canales de frecuencia usaban los servicios para poderse alimentar y dar las noticias, ¿no? Vimos que ya desde allá tienen ya fijo y desde allá transmiten directamente. Antes tenían que mandar personas a traer para acá el material y aquí transmitirlo. Hoy en día ya se acabó. Tú lo estás viendo en el mismo momento. Entonces necesitan más personas para estar en esos lugares. Pero entonces a ver tanta competencia, porque ya que en cantidad, todos estos networks grandes tienen canales de cable también, que se pasan las 24 horas del día dando noticias. Ahí sí yo donde creo que ha cambiado hasta el personal. Porque antiguamente el periodista era más objetivo, era más imparcial, pero hoy se han convertido en medios de entretenimiento. Ya tú ves que la noticia, y lo ves, estos programas de comedia, de entretenimiento, como los que vemos los late show de por la noche, tarde, vemos que se han mezclado también en programas de opiniones políticos, y a eso sí a mí me preocupa. Eso te iba a decir. ¿Y te preocupa? ¿Por qué me preocupa? Porque me pasaste el pensamiento, dilo. Sí, me preocupa porque se utiliza muchas veces para manipular la opinión, y eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas que no, tú estás entrenado a sentarte en tu casa, tú llegas a ver la televisión. Este no es un programa que no me da la posibilidad, como el que yo tengo diario, que yo hablo con el público y le pregunto, ¿es así o no es así? Me dan una respuesta inmediata. Pero desgraciadamente te sientas a ver y entonces estás influenciado, sin darte cuenta, por ese mensaje, y te vas haciendo una formación. Es un mensaje subliminal. Y te va haciendo una formación. Y esa formación puede provocar a cambiar sociedades, a crear conflictos. Donde quizás no existan. Es peligrosísimo. Imagínate una sociedad como esta, que ya en estos momentos estamos teniendo eso, donde te encuentras de 5 o 6 de las estaciones de televisión más importantes, hay, por ejemplo, 4 de ellas que más o menos piensan igual y una que piensa diferente. Esas 4 abarcan un mercado gigantesco, esta marca otro mercado. Cuando estas 4 de aquí se ponen en función de lavarle el cerebro a los que lo ven, el problema es grave, porque hay un abuso de poder de tecnología. Claro. Está balanceada en el sentido que si tú vas a la radio, por ejemplo, en la radio te vas a encontrar, vamos a hablar claro, que tú hablas medios que tienden más hacia la izquierda y medios que tienden a la derecha. Exacto. En la televisión, pero en la televisión se ve eso, sí es cierto en lo que tú dices, pero en la radio es a la inversa. En la radio te vas a encontrar más de derecha que de izquierda. Lo que yo creo es que en la radio tienes menos tiempo. Es decir, tú tienes más tiempo en la casa que porque en la oficina tú no oyes noticias, ni oyes todos esos tipos de programación, porque lo que oyes es música o algo de eso para que tú seas más productivo y que evite de que tú puedas perder la concentración en el trabajo que estás haciendo. Donde único quizás tal vez lo puedes hacer es en el carro, donde tú puedes dedicarle más tiempo a eso, porque en el carro sí, como está el problema del tráfico, te demoras un poco. Hay muchos que deciden, y yo diría que van a poner los 50-50 que oyen noticias y 50 que oyen música para relajarse por la atención de eso. Pero en la televisión yo creo que tú dedicas más tiempo. Cuando llegas a la casa, le dedicas más tiempo a la televisión.
no para con el televisión. tráfico, la televisión es seguido. Y- Y cuando te están bombardeando y bombardeando sobre una idea determinada, es muy difícil. Porque son individuos con una gran facilidad de palabra, con una buena No hay duda, dialéctica. no hay duda. Te No, y- pueden- y tú no un- estás preparado, no tienes tiempo para tener la preparación que ellos tienen. y un tema Eso es tiene- peligrosísimo. Y un tema tiene información para que la uses a tu beneficio. Exacto. Porque tú destacas lo que a ti te conviene y lo que no te conviene no lo destaca. Y el otro que piensa diferente, pues lo que a ti te convenía él no lo destaca, destaca lo que le conviene. Y ahí es donde yo digo que viene la confusión y a veces que no se sabe la determinación que va a tomar una persona en un caso en específico. Y eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Por eso yo siempre recomiendo en todas las oportunidades que tengo, que estoy en un micrófono en una estación de radio, una cámara en televisión, es que las personas deben de mirar todos los ángulos. Deben de buscar la información mayor posible porque existe. Existe, si no es en la televisión o en la radio, en el internet. Y usted puede buscar todas las posiciones. Y después entonces usted hacer un juicio particular suyo, basado en toda la información que usted tiene, reflexionar en todo ese material, mirar y comparar su vida, la vida suya diaria, y entonces tomar una determinación. Hay una frase que tú tienes, que yo creo que ese televidente debe poner la atención, porque yo que soy muy emocional y ustedes lo notan, quien me ve lo sabe, entonces no hay que hablar mucho de eso. Que él dice el tema. Claro. Él siempre en nuestras discusiones me dice, Angulo, tienes que ir al tema. Quizás el tema te organice más, te enfoque más sobre la realidad, sin llevarte tanto por la emoción, ¿no? Claro, porque si ahora tú coges ahora, por ejemplo, y tienes una tendencia en particular, y esa es la que predomina, no vas a analizar el tema, porque tú no vas a dar la posibilidad de poder llegar a ese entendimiento. Pero si tú analizas el tema, pongamos, por ejemplo, ¿por qué la gasolina está ahora en este momento a 3.70 y tanto, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, pueden haber muchas razones. Si yo la quiero manipular de acuerdo a mi manera de pensar, porque es la que a mí me interesa, no voy a encontrar en realidad ni entendimiento en la otra persona, ni solucionar el problema. Pero si discutimos el tema para ver cómo se puede mejorar, bueno, tiene muchos impuestos federales, a lo mejor se le puede reducir en algo. Bueno, tenemos parte de la posibilidad, si la economía no está boyante, de sacar de la reserva federal que tenemos para bajar el costo, desarrollarla. Es decir, en otras palabras, ir empezando a desmenuzar ese problema a través del tema sin que predomine mi manera de pensar. Sin parcializarnos. de Querer acuerdo no con quitar nuestros eso. No es sentimientos. fácil, pero Muy difícil. se debe de tratar. Muy difícil. Y verás cómo yo trato, no quiere decir que logre el objetivo 100%, pero yo trato de hacerlo de esa manera. Tú me dices ahora un ángulo y yo te voy a poner el otro ángulo. Y quizás si ponemos los dos, podemos llegar a un entendimiento donde el fruto que salga va a ser el beneficio de la mayoría. Siempre va a haber gente perjudicada, nadie va a poder resolver el problema al 100%. Sería bueno que pero sí se tocaran puede ese hacer. tema, que es algo que me preocupa. Estamos en un proceso electoral, estamos a menos de 20 días ya para una decisión del pueblo, de quién será el próximo presidente. Vemos que la opinión pública está bien dividida. No hay duda. Y la propaganda cada vez se acalora más. Y te encuentras eso, cómo controlar el que esa excitación no llegue a males mayores. ¿Cómo plantear el tema, el problema ese que tú dices, el tema? Entre el presidente y el opositor, ¿cómo decir, bueno, vayamos al tema, señor, y no a que si fulano habla más bonito que el otro, o si el otro habla menos serio que el otro? ¿Cómo tú estudias eso? ¿Cómo aconsejas esa televisión para que no haya bronca, para que no haya pelea en los próximos días que vienen? Lo único que yo puedo pensar es lo que dije anteriormente, ¿no? De que se hacen campañas negativas de ambas partes, no hay duda ninguna. Pero si usted busca la información en diferentes medios y escucha a un lado y al otro, y después utiliza esa información desprendiéndose de su punto de vista y trata de buscar quizás poder entrelazarse, poder que los dos pensamientos puedan unirse, usted puede sacar algo ahí que quizás tal vez le pueda ayudar a determinar cuál es el paso que usted debe de tomar. Yo creo que uno no debe estar diciendo lo que tiene que hacer cada persona. Ahora, desgraciadamente, vivimos en una sociedad muy materialista y esto, acuérdate que son incentivos económicos que tienen los medios de comunicación. Y cuando llegan, y fíjate qué cosa más grande, que yo creo que esto va a tener que llegar, en mi opinión personal, a un replanteo de cómo se hacen las cosas.
porque se supone que estamos, en este caso que tú estás mencionando, una elección presidencial, debe ser el país completo. Sin embargo, fíjate que se enfocan, y si tú miras cómo se gasta el dinero, se enfocan, a lo mejor, somos 50 estados, se enfocan en 20 estados, o quizás en menos de 20 estados. Porque son los que determinan. Porque dicen que son los que determinan. Porque son los que determinan. Porque en realidad ya cada uno tenemos nuestros estados, que nos van a dar una base. Y entonces estos son los que van a marcar la diferencia, y ahí es donde enfocamos el dinero. Y el resto de los demás no se benefician con esa zafra. Es decir, que quizás esto nos ayuda a aprender a que hay que hacer un replanteo. Y algo peor todavía que yo noto en la sociedad y en el ser humano, el que una persona mantenga una posición sobre un tiempo determinado de un partido político, pertenece a un partido político, defiende ese partido político siempre, en todos los momentos, pero en un momento determinado no está de acuerdo con la cabeza de ese partido político, aunque esté de acuerdo con las demás cosas de ese partido político. E inmediatamente, el contrario, emocionalmente, en vez de llevar al tema, lo califica de traidor, ¿no? Sin desconociendo que a lo mejor ese individuo, si planteara el tema, lo veía, entendería por qué esa persona ha asumido una posición objetiva de tema, no una posición emocional partidista. Porque yo creo que lo que tenemos que pensar primero, y ahora sí creo que ahí es donde deberíamos enfocarnos todos los que vivimos en este país, es en la nación. La nación debe estar primero que nada. Los partidos vienen después. Yo creo que porque yo digo que seguimos todavía con la mentalidad tribal, ¿no? Yo le digo tribu, ¿no? El Partido Republicano tribu, Demócrata tribu, todos nos unimos en la tribu en la cual nos van a hablar lo que nos gusta. Pero tiene que haber algo que sea diferente, que marque una diferencia. Y yo creo que es el país. Y todos debemos, no importa dónde estemos, tratar de buscar el beneficio del país. Y si el beneficio del país te exige que no es la persona que tú vas a tomar esa decisión, no es la persona que quizás tal vez sea la que represente el partido o la tribu que tú estás, bueno, eso es un juicio de cada persona que tiene que hacerse. Pero yo creo que la persona que es responsable tiene que pensar que todos tenemos que trabajar para el beneficio de esta gran nación, que es Estados Unidos, más nada. Lo demás es irrelevante. Lo demás cuelga. Es irrelevante. Yo creo que todos somos parte de esta gran nación, y todos nos tenemos que trabajar para que esta nación siga siendo la nación que fue cuando llegamos y la nación que vamos a nosotros a dejar cuando partamos. Bueno, yo creo que ha sido formidable todo este tipo de discusión que hemos tenido. Ahora bien, hay un solo problema. Hemos tratado dentro de lo que es esto de los beneficios y perjuicios de la tecnología, en la comunicación, y ahora última hora nos pusimos ya un poquitico más amplio. Pero señores, yo traí aquí para entrevistar al señor Luis Díaz, no solo de eso, yo tenía los efectos de esta tecnología en la sociedad, los efectos de esta tecnología en la familia, en nuestros hijos. El daño que le está haciendo, yo lo veo desde ese punto de vista, como nos ha separado, como nos ha dividido, ya no comemos juntos, ya no nos vemos juntos. El niño viene del colegio y se mete en la televisión o en la matraquita esta. Y por último, la más de todas, antes que me paren, el teléfono. Tenemos que hacer otro programa, nada más que para eso. Me pido de favor que en cuanto tengamos una oportunidad, hacer otro programa, no para esto otro anterior, sino para estos últimos detalles. Mucho gusto. Sin más, dándole las gracias al director ejecutivo de nuestra programación español, Luis Díaz, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.